Bien, ante todo, buenas noches, estimados participantes. Soy Gina Pinco Bermuda, trabajadora social. Es un gusto para mí estar presente el día de hoy con cada uno de ustedes para poder trabajar un tema interesante, ¿no? Como, como todos los temas que ofrece el instituto. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un punto esencial, pienso yo, en el trabajo que venimos realizando como profesionales de las ciencias sociales. En este caso, hablamos de los programas sociales, ¿no? ¿Cuán importante es los programas sociales en el desarrollo de nuestra comunidad? Bien, en este caso, cuán importante es tener estrategias o gerenciar estrategias en programas sociales para el o la atención a nuestros niños, niñas y adolescentes. Bien, entonces para dar inicio les voy a compartir el material del día de hoy. Como les decía, hoy día vamos a tocar un tema muy, muy bonito, muy interesante, como es la gerencia estratégica de programas sociales para el desarrollo de los niños, de los niños, niñas y adolescentes. Y para dar inicio con este punto, quiero iniciar mencionando que el trabajo en la primera infancia y el trabajo integral en niños y en adolescentes es muy importante, entendiendo que esta etapa de la niñez y la adolescencia es crucial para tener adultos comprometidos, para tener adultos responsables, adultos con actividades positivas, ¿no? Que sumen en la sociedad y que no tengamos una población con altos índices de delincuencia, ¿no? Hoy por hoy tenemos mm, este problema de la inseguridad ciudadana, sobre todo en la capital, que es la región Lima, Callao, ¿no? Trujillo también, estamos teniendo bastantes dificultades en cuanto a la seguridad ciudadana. Estamos viendo casos de extorsión, casos de asesinatos, ¿no? Secuestros, amenazas y todo ello. ¿Por qué creen ustedes que se dé esta problemática? Los leo, por favor, mientras voy compartiendo el material del día de hoy. ¿Por qué creen ustedes que la delincuencia viene en aumento en nuestro país? Incluso podemos decir que ya está permanente dentro de nuestra sociedad y incluso ya no es solamente en Lima, sino también en la región de Ayacucho, en la provincia de Huanta. En estos últimos meses ha habido robo de camionetas y en el mismo distrito, ¿no? A 10 minutos de la provincia de Huanta, que es el distrito de Luricocha. Hace poco se tuvo un asalto en la carretera. Hace poco se tuvo asaltos, ¿no? Cerca de la provincia de Huanta. Entonces, ¿por qué creen ustedes que este tipo de problemática viene en aumento? Los leo, por favor. Sí, siempre es importante brindar nuestros comentarios para dar inicio con este. Ah, excelente, Alexandra. Por la ausencia de los padres en la primera infancia, ¿no? Es muy sabido por nosotros, ¿no? Que trabajamos permanentemente con la sociedad en diversas instituciones que trabajan con el capital humano, sabemos la importancia que es trabajar desde la primera infancia. Si en la primera infancia se ha tenido una buena atención hacia nuestros niños y niñas y también en la adolescencia, si se ha tenido ese acompañamiento, ese afecto que es muy necesario para la crianza y el crecimiento adecuado de estos, vamos a tener ciudadanos de bien. Sin embargo, si nuestros niños, niñas y adolescentes han sufrido de ausencia,
eh, de ausencia de afecto, aparte de tener carencias económicas, han tenido carencias emocionales. Esas carencias emocionales pueden repercutir más adelante y generalmente es así. Los que son maestros tienen en un aula 30 estudiantes, 27 estudiantes, 25 estudiantes y sabemos, ¿no? O saben, perdón, que cada niño, cada estudiante, cada adolescente es un mundo. ¿Por qué? Porque viene de una familia distinta. A pesar de ser hermanos, de repente tienen una personalidad diferente, ¿no? Entonces, detrás de cada uno de ellos hay diferentes problemáticas, diferentes situaciones familiares. Es por eso tal vez que vemos esas diferencias académicas en cada uno de ellos. A veces tenemos tantos, los maestros tienen tantos estudiantes que es muy complicado, yo sé que es muy complicado dar seguimiento a cada uno de ellos, pero para que no suceda eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que prevenir, ¿no? Prevenir estas situaciones que generalmente se manifiestan en la adolescencia, ¿no? Situaciones de riesgo como es, por ejemplo, el embarazo precoz, la conformación de pandillas, el alcoholismo, la drogadicción, ¿no? Son situaciones de riesgo que se van manifestando. eh, ¿Por qué? Porque anteriormente ha habido diferentes problemáticas, como por ejemplo la carencia económica, la carencia emocional, de repente en el hogar el padre es alcohólico, o quizá vive en un asentamiento humano donde hay altos índices de criminalidad, ¿no? Y así podemos ir mencionando diferentes problemáticas, las cuales van a repercutir en otras problemáticas, ¿no? Y así se va a convertir en un círculo vicioso. Sin embargo, si se da la atención adecuada desde la primera etapa, que es la primera infancia, incluso desde el embarazo, vamos a poder evitar estas situaciones de riesgo, ¿no? Vamos a poder evitar estas situaciones conflictivas, problemáticas que tenemos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad y en nuestro país. ¿Sí? Entonces, para dar inicio, quiero mencionarles en cuanto a generalidades, lo que son políticas públicas, programas y proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la atención a nuestros niños, niñas y adolescentes parte, ¿no? Parte de la voluntad política de nuestro gobierno central, ¿no? Va a depender mucho de las políticas que se programen para que esto desagreguen en programas, en proyectos, las cuales van a llegar directamente a la población, en este caso a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Para lo cual entendemos que las políticas públicas como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno, en este caso nuestro gobierno peruano, para solucionar los problemas que en un momento determinado tanto los ciudadanos como el propio gobierno consideran prioritarios. Eso nos menciona Tamayo Sáenz. ¿Qué nos dice? Que las políticas públicas son decisiones, ¿no? Y es como les decía, va a depender mucho de la voluntad política de nuestro presidente, en este caso nuestra presidenta, para que se puedan programar estas políticas sociales, las cuales van a conllevar a brindar una solución a una determinada problemática. Y estas acciones y decisiones van a involucrar a varios actores, van a involucrar a diferentes sectores y también a través de los diferentes niveles de gobierno que se tiene. Entonces, esta política pública no es un proceso lineal, ¿no? Coherente y necesariamente deliberado de un diseño o formulación, sino que es un objeto de proceso social y político que va a configurar un campo en disputa. ¿Qué quiere decir? Que las políticas públicas van a ser formuladas para poder dar solución a un determinado contexto o a una determinada población, por decirlo así, ¿no? Pero entendiendo que no es solamente a una población A, sino que esta
que las políticas involucran a varios sectores, ¿no? Y va, como muchos conocemos, en cascada. Hablamos de políticas públicas para luego pasar a programas sociales y proyectos sociales. Entonces, tenemos que ver que las políticas públicas se van a cristalizar en estos programas y en proyectos a las que se les van a asignar recursos para que se puedan ejecutar. Por ejemplo, ¿no? Hablamos del Plan Nacional de Acción por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ello se va, Alexandra, por favor. Ok, Alexandra. Entonces, este Plan Nacional de Acción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes se va a operativizar a través de programas y proyectos provinciales y municipales, mientras que la política pública se refiere a procesos políticos y sociales que se desarrollan en el tiempo, el programa remite una construcción técnica con mayor o menor capacidad de expresar la complejidad del problema. ¿Ok? Entonces, Entonces, los proyectos pueden ser definidos como esa unidad mínima de asignación de recursos para poder lograr objetivos, ¿no? Objetivos definidos en una determinada población. Entonces, estas tres P, las políticas públicas, programas sociales, perdón, programas y proyectos, se van a diferenciar en la naturaleza del propósito que persiguen, en los supuestos de la acción sobre los que se sostienen y en el espectro de actores que involucran, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el trabajo que se realiza eh, a favor de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué más? Entonces, si hablamos del diseño estratégico de programas sociales, vamos a mencionar necesariamente lo que es una política social, un programa y proyecto. En la imagen podemos ver claramente cómo va en cascada, ¿no? O va desagregado desde la política social y termina en proyectos, ¿no? Proyecto 1, proyecto 2, las cuales van a dar solución en una determinada población. ¿A través de qué? A través de la asignación de recursos. Aquí tenemos un ejemplo sobre lo que es la política de protección de los derechos de niños y adolescentes, que es un programa de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y también de proyectos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a objetivos, el objetivo de la política de protección de derechos de niños y adolescentes es una cuestión, necesidad de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o sea, es más grande. Y si hablamos de programa, un objetivo sería contribuir a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes estén protegidos, en especial contra la violencia, el abuso, la explotación y el trabajo infantil. Se va cristalizando más, se va desagregando más y llegamos al proyecto de defensorías zonales o municipales, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una propuesta, donde se va a garantizar la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas, ¿no? Bien, entonces tenemos y entendemos que las políticas son más grandes, luego se va centralizando, perdón, se va especificando más con la finalidad de poder dar una solución a una problemática que la población misma requiere que sea solucionada. Entonces, si hablamos del trabajo en niños, niñas y adolescentes, se va o es importante tocar el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, que es el PENAIA, entendiendo que este plan en su momento fue el que rigió desde el 2012 al 2021 al Estado peruano, ¿no? Una década. ¿En qué? En este PENAYA era un instrumento de política pública de nuestro país que articulaba las políticas para la infancia y la adolescencia. Como les mencionaba, el PENAYA se dio uso desde el 2012 al 2021
el cual fue el marco de acción del Estado peruano durante esa década, ¿no? Durante su intervención o durante el tiempo del PENAYA, tenía varios objetivos importantes, como podemos darnos cuenta. Uno de ellos es garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 5 años, garantizar el desarrollo integral de niños, niñas de 6 a 11 años, consolidar el desarrollo integral de adolescentes de 12 a 17 años, proteger a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, ¿no? Entonces tenía estos objetivos y en base a este plan, es durante esta. Disculpen, por favor, se me fue el internet. Muy bien, entonces voy a continuar. Como les estaba mencionando sobre el PENAYA, durante su uso o durante su, em, perdón, el PENAYA tuvo una importancia durante esta década, ¿no? El cual fue un marco nacional para que se pueda surgir más programas, pueda surgir proyectos a través las cuales van a contribuir al logro de estos objetivos propuestos en este plan. Entonces, eh, durante esta década nos sirvió de marco para poder programar, para poder plantear diversas acciones, actividades a favor de la niñez y adolescencia. Y ahora, en nuestro país, tenemos otro marco legal, ¿no? Otro marco importante con el cual nos vamos a regir estos o hasta el 2030 para poder programar también, ¿no? Programas, proyectos sociales a favor de la primera infancia, a favor de los niños, niñas y adolescentes. Estamos, entonces, vamos a mencionar la situación actual del problema que tenemos en nuestro país. Bien han dicho ustedes que la atención en la primera infancia es muy importante. Esta primera atención a este grupo poblacional es crucial para poder, como les decía, ¿no? Tener ciudadanos de bien que aporten positivamente en el país. Entonces, el ciclo de la vida de los niños, niñas y adolescentes se van a regir en tres periodos, lo que es la infancia, la niñez y la adolescencia. Sabemos que la infancia corresponde hasta los 5 años de edad, la niñez de 6 a 11 años y la adolescencia de los 12 a los 17 años. Eso es como marco general, ¿no? De acuerdo con la evidencia científica, la infancia es un periodo fundamental para el crecimiento y desarrollo de la persona, en tanto el ser humano adquiere habilidades físicas, motrices, cognitivas, sociales, emocionales y lingüísticas básicas. Entonces, sí lo tenemos claro, sabemos que la atención en esta etapa es muy importante. Sin embargo, existen algunas limitantes, como es la pobreza,
la desnutrición, entre otros factores que son limitantes para el correcto desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. También eso lo teníamos claro, pero nos da mayores luces Gregor, Kuna y Higman, ¿no? Por otro lado, es importante mencionar que en la niñez se adquiere una mayor relevancia en su desarrollo de las dimensiones de aprendizaje, de entorno y protección, dado que se consolidan las capacidades físicas, sociales y emocionales que se adquieren en la infancia, donde la carencia de salubridad, la migración, la falta de estabilidad en la familia y la violencia afectan negativamente en su desarrollo. Eso nos menciona Thorne en el 2005. Asimismo, la adolescencia es un periodo clave en la consolidación del desarrollo del cerebro, según Dahl y Suleiman, que está relacionado también a la pobreza material y al desarrollo de habilidades socioemocionales. Existen pruebas sólidas que sugieren que la adolescencia ofrece una segunda oportunidad para poder influir en las trayectorias de desarrollo, incluidas las de crecimiento y desarrollo cognitivo, y compensar algunas pobres experiencias de la infancia. Entonces, las pruebas de la neurociencia indican que la segunda década de la vida es un periodo de desarrollo neurológico sustancial, el cual solo es superado por la primera infancia, durante el cual se han producido importantes y rápidos cambios neuronales y fisiológicos. Cuando miles de millones de redes neuronales afectan a las habilidades emocionales y las capacidades físicas y mentales, son reorganizadas. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos tres periodos importantes y en estos tres periodos es donde se tiene que trabajar con esta población. Por su parte, un autor nos menciona que durante la infancia tenemos que fortalecer las habilidades físicas, las motrices, cognitivas, sociales, las lingüísticas, las verbales, emocionales, ¿no? Sin embargo, sabemos que tenemos limitantes. Una de ellas es la pobreza. La pobreza estructural que tenemos en nuestro país hace que las familias salgan, ¿no? Salgan fuera del hogar para poder conseguir el recurso económico necesario para contribuir o cubrir la canasta básica familiar. Entonces, dejando de lado muchas veces a nuestros hijos, a nuestras hijas, en cunas, en este caso tenemos el apoyo de Cuna Más, ¿no? En cunas, algunos los que tienen mayores ingresos, en algunos, algunas instituciones que puedan apoyar en la crianza, otros les deja con un familiar y así, ¿no? Podemos seguir mencionando qué acciones toma la madre, el padre para poder tener el cuidado de sus hijos. Y eso es una gran limitante para poder generar ese desarrollo cognitivo, social, ¿no? En esta etapa de la vida. Después que nos dicen que tenemos una segunda oportunidad. ¿En qué etapa? En la adolescencia, ¿no? Nos mencionan que la adolescencia es la etapa crucial en cuanto al desarrollo neuronal, al desarrollo cognitivo, incluido también el crecimiento. Nos hemos podido dar cuenta, los que ya tienen hijos mayores, ¿no? Que a partir de los 11, 12, 13 años, el crecimiento es más acelerado hasta cierta etapa, hasta los 17 años, ¿no? Entonces, así como el crecimiento es acelerado, también el desarrollo cognitivo. Y entonces nos mencionan que debemos darle la atención necesaria en estas tres etapas, ¿no? Y aquí podemos seguir mencionando las problemáticas que existen en nuestro país. Sería redundar, ¿no? Pero les dejo como información para que lo puedan ver en sus hogares. Entonces lo tenemos claro. Tenemos claro que tenemos que priorizar la atención en estas etapas de la vida. Entonces, a partir de la problemática en el país, como ya habíamos mencionado anteriormente, el 2021 se tenía el PENAYA y al 2030 se tiene el programa o el Plan Nacional. Perdón un momentito.
Se- el Plan Nacional Multisectorial de Niñas, Niños y Adolescentes. Este Plan Nacional Multisectorial va a regir para la atención o nos va a servir de base para la atención a este grupo poblacional, ¿no? Hasta el 2030. Eso tenemos que tenerlo en consideración. ¿Y qué se pretende o cuál es la situación futura deseada desde el Programa Nacional Multisectorial al 2030? Este programa nacional es determinada como la situación más favorable y factible de ser alcanzada al 2030, todo ello como resultado de la revisión, sistematización y evaluación del conjunto de aspiraciones y expectativas recogidas de los diversos actores y del análisis de los riesgos y oportunidades, de las tendencias y escenarios contextuales asociados al problema público. En este sentido, el futuro deseado que se proyecta alcanzar con la política al 2030 se va a enunciar de la siguiente manera. Al año 2030, los niños, niñas y adolescentes ejercen sus derechos logrando su bienestar físico, mental, social, acceden oportunamente a servicios de calidad en igualdad de oportunidades y sin discriminación, tienen condiciones para una vida saludable, alcanzan todo su potencial desarrollo, ampliando sus oportunidades. Todo este logro de objetivo que se ha expuesto se va a reflejar a través del logro de los siguientes resultados. Por ejemplo, ¿no? Según este plan o política del 2030, pretende reducir al 37.2% la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad. ¿Qué más? El nivel suficiente de comprensión de textos y matemática de niñas y niños que cursan el segundo grado de primaria va a mejorar a un 70% en el 2030. Otro resultado esperado al 2030 es que la violencia familiar y escolar en niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años se va a disminuir en un 29.6 y 36.79 respectivamente. Asimismo, la violencia sexual en adolescentes de 12 a 17 años se va a disminuir en un 17.3%. Otro resultado es que se va a incrementar a un 32.9% la participación de niños, niñas y adolescentes en el ciclo de políticas públicas a nivel local. Asimismo, se incrementará a un 70% el porcentaje de niños, niñas entre 9 y 12 meses de edad que tienen adecuada interacción madre-hijo como precursor del apego seguro. Entonces, esta política al 2030 nos muestra un objetivo general y para el logro de ese objetivo se pretende lograr estos 5 resultados. Entonces, a partir del planteamiento de estos 5 resultados, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se necesita la ejecución, la propuesta de programas sociales, se necesita la propuesta de algunos proyectos sociales, ¿no? Que van a contribuir al logro de estos resultados y estas a su vez al logro del objetivo de esta política nacional. Bien, teniendo como marco el Programa Nacional Multisectorial del Niño, Niña y Adolescente al 2030, podemos mencionar, ¿no? Por ejemplo, hay algunas instituciones que trabajan a favor de los niños, niñas y adolescentes y las cuales contribuyen al logro de estos resultados de esta política nacional, como es las UPES, los CAR, las DEMUNAS, ¿no? Que son instituciones que están adscritas al MIM, las cuales trabajan directamente con este grupo poblacional, ¿no? Entonces, tenemos que siempre recordar que los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los sectores más vulnerables de la población. Esta situación de vulnerabilidad exige especial protección por parte del Estado, la familia y la comunidad, tal como lo han establecido diversos instrumentos
internacionales, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, es decir, como titulares y obligaciones. En el Perú, aparte de estas instituciones mencionadas que trabajan con niños, niñas y adolescentes, tenemos un programa importante, que es el Programa Nacional Una Más, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Pero siempre es importante, aparte de tener un plan nacional multisectorial, enmarcarnos con un marco normativo internacional. Como ya les había mencionado, sobre la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, es el principal instrumento internacional que reconoce, que va a reconocer todos los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, el cual se establece en el artículo 3.2, que es el deber de los estados parte de garantizar la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de los padres, tutores u otras personas responsables ante la ley. Esta obligación recae también en las instituciones y establecimientos públicos o privados encargados del cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes, los mismos que deberán ser supervisados por el Estado conforme lo dispone el artículo 3.3. ¿Qué quiere decir este marco internacional sobre la Convención de los Derechos del Niño? Que es deber del Estado garantizar la integridad de este grupo poblacional. ¿Y ello se va a lograr a través de qué? De la formulación, así como se hace en este caso en Perú, de un plan nacional multisectorial a favor de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué más? A través de las instituciones que rige el Estado, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, y también a través de programas sociales, de proyectos sociales que van a contribuir al logro de estos objetivos, pero entendiendo algo muy importante, que es deber del Estado garantizar el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Podemos mencionar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también las observaciones finales sobre los informes, ¿no? Y en el marco nacional, por supuesto, siempre mencionar nuestra Constitución Política del Perú, la de 1993, que se encuentra vigente. En el artículo 4 también nos menciona la obligación del Estado de brindar protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al señalar que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, niña y adolescente en situación de abandono o desprotección familiar, tal como se conoce actualmente. Entonces, en cumplimiento de este artículo 4 de nuestra Constitución Política del Perú, se propone esas instituciones. También mencionar que en el Perú tenemos la Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes, que es responsable de formular, coordinar la implementación, realizar el seguimiento y evaluar la política nacional multisectorial para las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, articula las intervenciones de las problemáticas en trata de personas y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. También realiza el seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos. Además, es responsable de acreditar y supervisar a los CAR, que son los centros de acogida residencial. Entonces, la Dirección de Políticas sobre Niños, Niñas y Adolescentes tiene una responsabilidad muy grande en cuanto al trabajo que se debe realizar a favor de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué acciones realiza esta dirección? Realiza el asesoramiento técnico a la Comisión Multisectorial de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes, realiza el seguimiento y análisis del gasto público en niñas, niños y adolescentes, brinda la asesoría técnica a los gobiernos regionales para la implementación de la política nacional multisectorial, propone normas en materia de infancia y adolescencia, implementa acciones multisectoriales para reducir la explotación sexual infantil, realiza la prevención de la trata de personas, de niños y adolescentes,
Y también algo muy importante que es la sensibilización a la población sobre los peligros en entornos digitales a través de Conéctate sin riesgos, ¿no? Como podemos darnos cuenta, cada una de estas actividades contribuyen al logro de los resultados esperados en el plan multisectorial para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cada una de estas acciones que realiza la dirección no lo hace solo, ¿no? Para el logro de estas acciones o para el desarrollo de estas acciones es muy necesario las instituciones, como es las UPES, que son las unidades de protección especial, CAR, que son los centros de acogida residencial, las DEMUNAS, que están institucionalizadas en las municipalidades, ¿no? De igual forma, teniendo en cuenta también los programas como es el Programa Nacional Cuna Más, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, que también trabaja con niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, que es el INABIF. Asimismo, se tiene funciones básicas de la dirección de políticas de niños, niñas y adolescentes que lo van a poder visualizar en sus hogares. Como base legal es importante mencionar lo que ya les había manifestado. Y en cuanto al decreto legislativo 1297, yo creo que hemos escuchado, ¿no? Sobre ese decreto legislativo que rige las acciones de las instituciones que trabajan a favor de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? A través de ese decreto legislativo 1297 se brinda la protección integral a los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Priorizando qué cosa? Priorizando el derecho a vivir, a crecer y a desarrollarse en el seno de su familia. Y entonces, esta ley se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales o en riesgo de perderlos y a sus respectivas familias. A efectos de la presente ley se entiende por niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales aquellos que se encuentran en desprotección familiar. También es importante mencionar algunas definiciones de origen, ¿no? Dentro de la ley, la- el decreto ley 1297, vamos a poder ubicar los factores de riesgo eh, para poder tener en cuenta, no tener claro a qué se llaman factores de riesgo o cuáles son los factores de riesgo que contribuyen a que los niños, niñas y adolescentes se encuentren en esta situación. Y a través del diagnóstico y de la identificación de estos factores de riesgo, darle la solución requerida, la solución necesaria, importante para poder atender a este grupo poblacional que, que de por sí, por su misma condición, son una población vulnerable. Bien, entonces, también existe la ley número 31716, que es la ley que modifica el decreto legislativo 1297. Esta ley, la 31716, tiene como objeto reforzar las disposiciones contenidas en este decreto. Lo que tenemos que sí tener en cuenta es que esta ley fortalece o refuerza estas acciones. ¿Para qué? Para que las instituciones que trabajan a favor de la niñez y adolescencia lo tengan claro y puedan desarrollar acciones a favor de la protección. Como les mencionaba, la UP, que son las unidades de protección especial, es una de las instituciones que trabaja con los niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección, ¿no? Aquí podemos ubicar que la UP brinda servicio de acogimiento, servicio de atención psicológica, asistencia legal, asistencia social. Por otro lado, también es importante mencionar el Programa Nacional Cuna Más, ¿no? Cuna Más es un programa que se ha creado en el 2012 con la finalidad de poder brindar la atención necesaria a niños y niñas menores de 36 meses, ¿no?
con la finalidad o con el objetivo de qué? Con el objetivo de poder reducir esas brechas de desigualdad existentes en este grupo poblacional, se pueda brindar una atención integral eh, desde el apego seguro, ¿no? Desde la alimentación, la misma crianza en sí. Y al reducir esas brechas de desigualdad, estaríamos contribuyendo a que los niños y niñas, ya cuando cumplen los 3 años, tengan una adecuada nutrición, tengan adecuado índice académico, ¿no? Y estas a su vez puedan disminuir los riesgos de deserción escolar que se pueda tener. Entonces, cada uno de estos programas, de estas instituciones que se han venido mencionando, van a contribuir al logro de estos objetivos que se espera y los mismos contribuir a los resultados que se esperan en el 2030, ¿no? Con la finalidad de que siempre de proteger los derechos y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, que por el mismo hecho de ser seres humanos son sujetos de ley, y eso lo tenemos claro. También el Instituto Nacional de Bienestar Familiar, como les mencionaba, el INABIF, el cual es un organismo público descentralizado que es dependiente del ministerio, ¿no? Del pliego del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y que trabaja con los niños, niñas y adolescentes y también con las familias en general en situación de vulnerabilidad y riesgo social, pero con énfasis en niñas, niños, adolescentes, también por su parte con personas adultas mayores, personas con discapacidad en situación de abandono. Muy bien. Aquí podemos ubicar que el INABIF tiene diversos servicios. Uno de ellos es el centro de acogida residencial, donde son espacios físicos donde viven los niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección o riesgo, donde se les brinda la protección y atención integral que se requiere de acuerdo con su situación, en un ambiente de buen trato, en un ambiente de seguridad, con el objetivo principal de propiciar su reinserción familiar y social o tal vez de promover su adopción en la última instancia, ¿no? Si no se pudiera ubicar a la familia de los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de desprotección, entonces se les tramita su adopción. Actualmente, si vemos la imagen del mapa del Perú, vamos a poder ubicar, ¿no? Que en Loreto se tiene 4 CAR, Tumbes un CAR, en Lambayeque 3 CAR, La Libertad 2, en Lima Metropolitana 12, Callao 1, en Junín 2 y así continuar viendo, ¿no? Y en total se tiene 43 centros de acogida residencial. En Ucayali, claro, ¿no? En Ucayali también hay un CAR, y ese CAR está pues acá, ¿no? Dentro de esta región. Muy bien. Entonces, el INABIF, aparte de tener el CAR, también tienen el Centro de Desarrollo Integral de la Familia, que muchos lo conocen como el CEDIF, donde se va a brindar servicios especializados orientados al fortalecimiento de las familias, a la promoción de las relaciones familiares respetuosas y solidarias, al desarrollo integral de sus miembros. Estos CEDIF brindan servicios de cuidado diurno, de promoción del adolescente, cuidado de día del adulto mayor, comedor transitorio, talleres de capacitación ocupacional, entre otros. En el Perú solo tenemos 4 CEDIF, ¿no? 3 en Lima Metropolitana y uno en Callao. Aparte de ello, también este instituto cuenta con un programa muy interesante que son los educadores de calle, en los cuales buscan restituir y enseñar a ejercer sus derechos a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Este servicio tiene como población objetivo, es cierto, ¿no? A niños en situación de calle, sin embargo, se dividen en 4 poblaciones objetivo, como para una mejor atención, como son los niños que se encuentran en situación de mendicidad,
los niños que se encuentran en situación de trabajo infantil, los niños que se encuentran en vida de calle y explotación sexual, ¿no? Este programa se viene ejecutando en Callao y Lima Metropolitana. Se tiene 7 grupos, 5 en Lima Metropolitana y 2 en Arequipa. Otro programa importante es Acercándonos, que es una estrategia que tiene como objetivo fortalecer a las familias en competencias parentales como mecanismo de prevención de la desprotección familiar, coayudando al ejercicio pleno de los derechos de sus miembros. Esta estrategia trabaja con las familias, ¿no? Con la finalidad, como dice acá, de poder evitar la desprotección. Básicamente, esta estrategia tiene como objetivo principal la prevención, ¿no? Prevenir estos temas de desprotección que se pueda suscitar más adelante, de repente por temas de no apego, de que no hay un apego entre hijo y padres. Esa estrategia se cuenta con 24 espacios, ¿no? En nuestro país. Por otro lado, el Centro de Acogida Residencial de Urgencia, que son CAR también, pero este espacio físico es en donde se encuentran los niños, niñas y adolescentes mientras se determina las medidas de protección más idónea para estos menores con problemas familiares. ¿Qué quiere decir? En este centro de acogida residencial sí se recepcionan las diferentes problemáticas que se pueda tener, pero una vez se determinen las medidas de protección, van migrándolos, ¿no? Por ejemplo, a un CAR para su adopción o de repente al programa Educadores de Calle o quizás se les deriva al SEM y así, ¿no? Entonces, estos centros de acogida residencial son de urgencia. Muy bien, estimados participantes, entonces hemos podido ver desde el Programa Nacional Multisectorial de los Niños, Niñas y Adolescentes, perdón, el plan que rige, ¿no? Las acciones que se debe tener en el Perú al 2030, con la finalidad de que de poder reducir estos índices de criminalidad tal vez que tenemos en el país. También me gustaría, les voy a compartir asimismo una infografía del programa nacional, del Plan Nacional Multisectorial del Niño, Niña y Adolescente, donde está en resumen, ¿no? En resumen lo que es y lo que debería ser. Les voy a mostrar, pero de todas maneras les voy a compartir el material como parte del material del curso para que lo puedan ver detalladamente en sus hogares. Vamos a guardar esto. Entonces, mientras voy compartiendo, estimados participantes, tal vez tengan algún tipo de consultas, algún tipo de dudas, comentarios que realizar tal vez, ¿sí? Bien, entonces, esto es lo que les quería mostrar. La infografía de la política nacional multisectorial para los niños, niñas y adolescentes al 2030. Esta política nacional es un instrumento marco de las políticas públicas en temas de niñez y adolescencia en el Perú, ¿no? Que orienta al Estado en sus 3 niveles de gobierno al desarrollo de intervenciones articuladas a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este plan o esta política nacional beneficia a 9 millones de niños, niñas y adolescentes en los tres o en las 3 etapas, ¿no? Como les había mencionado, en la primera infancia, en la infancia y en la adolescencia. Y lo que se espera es, como les habíamos mencionado, que en el año 2030 los niños, niñas y adolescentes ejercerán sus derechos logrando un bienestar físico, mental, social, accederán oportunamente a servicios de calidad en igualdad de oportunidades y sin discriminación,
Al 2030 los niños, niñas y adolescentes tendrán condiciones para una vida saludable, alcanzando todo su potencial de desarrollo y ampliando sus oportunidades. Eso es lo que se pretende al 2030, ¿no? A partir de lo como les había mencionado, los resultados esperados. Y para ello, la política también tiene sus enfoques transversales. Como sabemos, los enfoques transversales son definiciones también que nos rigen, nos sirven de marco teórico, marco conceptual para poder entender la problemática, ¿no? En este caso, el enfoque del ciclo de la vida, el enfoque de género, el enfoque de inclusión, enfoque de derechos humanos, la interseccionalidad, desarrollo humano, enfoque de derechos de los niños, niñas y adolescentes, el enfoque intercultural. Todo eso, lo que les estoy mencionando de la política nacional, les voy a compartir. Aparte del PPT, de esta infografía, también les voy a compartir este plan de manera detallada para que podamos ver, ¿no? Porque esta política sirve de marco a las demás políticas públicas y a los futuros programas que se puedan proponer. Entonces, estimados participantes, si no tuvieran ningún tipo de duda, consulta, comentarios que realizar, me despido de cada uno de ustedes, agradeciéndoles por la participación en este importante evento. ¿Sí? ¿Alguna consulta, estimados participantes? ¿Alguna duda de repente? ¿O creo que he estado sola? No creo, ¿no? Aquí tenemos. Ah, excelente, Alexandra. Muchas gracias. Ok. Entonces, si tenemos todo claro, me despido nuevamente de cada uno de ustedes, agradeciéndoles por la participación y esperando encontrarnos en un próximo evento. Que tengan buenas noches. Hasta pronto, estimados participantes. Muchas gracias a usted, Marisol. Gracias, Alexandra, por la participación. Muchas gracias. Gracias, Wendy, Baltasar. Gracias. Hasta pronto.